bienvenido a Redtastic Historia 1, mi hogar siempre ha sido un lugar en el que temo que tú también lo sientas cuando tus padres sienten que cada pecado que cometes y los que sabes que no cometiste son manipuladores y controladores. Mi mamá me dijo que yo era la encarnación del __. Porque me negué a unirme. Ella y a mi papá en su iglesia, lo cual para mí parecía una secta. Te rechazan cuando sienten que has pecado o admiras a un chico del otro lado de la calle. Le encantaba un poco de brillo labial en los labios o usaba jeans o amaba. Hermosos colores me llevaron al límite hasta que me fui después. La secundaria, siendo la encarnación del __, se negaron a pagar mi matrícula para la universidad, así que tuve que arreglármelas trabajando en 2 trabajos y estudiar fue difícil, pero logré terminar mi último año de universidad. Conocí a mi novio, él me arrastró, me amaba como si fuera el único en el mundo y luego que estaba embarazada. Tenía miedo debido a mi educación. Pensé, ¿por qué traer un niño a este mundo para sufrir, especialmente aquellos que deberían amarlo, ya que no podía comprender por qué mis padres podían hacerme lo que me hicieron? Incluso dudé de mí mismo si podría amarlo como se debe amar sentado cerca de mi ventana una temprano horas de las 4 y viendo salir el sol supe que iba a estar bien. Me convencí cuando mi bebé pateó. Me gradué y poco después de dar a luz mi novio y yo nos mudamos juntos. Poco antes de dar a luz estábamos bien y yo me sentí realmente feliz en mi vida por primera. Estaba orgulloso de lo que había logrado y un día publiqué algunas fotos de bebé en mi Facebook. Unos días después, mis padres me enviaron un mensaje en las redes sociales preguntándome cómo estaba y cómo estaba el bebé. Sospeché, nunca hablé con ellos después de que salí de casa. Una semana después encontré a mis padres frente mi departamento con regalos para mi bebé. Entré en pánico y les negué la entrada. No estaban contentos y seguían gritando blasfemias. Como se fueron al día siguiente encontré a CPS en la puerta de mi casa. Mis padres habían informado que yo no era apto financieramente para cuidar a un niño, que mi casa no era libre niños, etc. CBS echó un vistazo a su alrededor y se dio cuenta de que no pasaba nada y se fue, pero mis padres no me dejaban en paz diciéndome que estaba condenando al niño al infierno por sacarlo del pecado y que era mejor que llevaran al niño por el camino correcto, que estaría libre de pecado. Que obtener una orden de restricción de la policía. Supe que tenía que mudarme porque no sabía qué harían a continuación. Mi novio y yo nos mudamos a varios estados de distancia y los ignoramos por completo y a cualquier otra persona que tuviera vínculos con ellos y mi vida pasada. 2 años después me comprometí con. Comenzamos a planificar nuestra boda y él comenzó a hablar sobre cómo necesitaba a mi familia en un momento como este y necesitaba saber si habían cambiado, porque sentía que toda mujer quiere tener una familia cerca el día de una boda. Le recordé por qué corté los lazos con ellos y eso lo entusiasmó. Luego llegó mi y decidió llevarme a un nuevo y elegante restaurante al que quería ir desde hacía algún tiempo. Era caro y hermoso cuando entramos al restaurante. Sin embargo, mi felicidad se desinfló porque me di cuenta. Mis padres estaban sentados en una mesa. Giré sobre mis talones y me fui sin dudar un momento y mi prometido siguió corriendo detrás mí rogándome que lo reconsiderara porque nuestra hija necesitaba a sus abuelos y para no ser egoísta, simplemente seguí caminando mientras mi prometido y mis padres seguí tratando de bloquear mi camino. Tomé el auto y dejé a mi prometido. Me fui directamente a casa, pedí a mi hijo a la niñera y salí de casa para quedarme. Un hotel. He estado allí los últimos días y mi prometido y mis padres han estado arruinando. Levanté el teléfono y él sabía cómo me trataban. Entonces, ¿cómo era posible que pudieran ser abuelos cariñosos ahora? No quiero volver a verlo nunca más. Le confié mi vida y a mi hija y él nos puso con aquellos a. No les importaba un solo pensamiento hacer daño. Yo o quitarme a mi hija. Hice una actualización incorrecta, así que llamé a mi ahora ex prometido y le dije que sacara su trasero de nuestra casa y lo llevara a un hotel. Yo no fui quien se equivocó, así que, ¿por qué debería ser yo? Me quedé. El hotel. De todos modos, me mudé de regreso a casa y unos días después de hacerlo, mis padres y mi prometido aparecieron en grupo. Mis padres seguían gritando por la ventana que tienen derecho a ver a mi hijo porque son los abuelos y lo harán. Llévenme a la corte si no les dejo, que soy una madre que vive en pecado y que llevaré a mi hijo a vivir en pecado también. Me enfurecí. Llamé a la policía y los hizo dejar
Mis padres causaron tal escena y me sentí tan avergonzado que ahora estoy en el proceso de obtener una orden de restricción contra mis padres. Mi ahora exprometido está arrepentido, tenía una de mirada de ciervo en los faros cuando mi apariencia gritaba sangriento asesinato el día de la terrible experiencia, creo. Debe haberle abierto los ojos sobre lo que debe haber sucedido en mi yo uso crecer en casa con ellos lo que me hizo cortarlos. Sé que él me ama y quiere lo mejor para mí, pero él no. En lo que yo quería solo. Lo que él piensa que yo quería es que su toma de decisiones unilateral me desanime, pero existe la posibilidad de que pueda perdonar a mi prometido principalmente porque mi hijo necesita un padre. Le dije que necesitaba espacio y él respeta que yo no. Tengo la intención de mantenerlo alejado de hija incluso si las cosas no funcionan entre nosotros, pero en cuanto a mis padres, ya terminé con ellos en todos los sentidos de la palabra, hiciste lo correcto al cortar los lazos con tus padres, son personas horribles. Y peor aún, padres, ¿cómo pueden pensar en sus cabezas que ahora tienen derecho a ver a su hijo? Niño que dicen está condenado. Creo que es mejor que su hijo no los conozca porque no han cambiado y dudo que lo hagan. Cambiará alguna vez, tu hijo no merece vivir y enfrentar su toxicidad como si tomaras el espacio que deseas, pero estoy de acuerdo en que recuperes a tu prometido, no dejes que tus padres sean quienes te lo quiten. Pero antes de dejarle claro que si vuelve a hacer algo así entonces lo dejarás, cuídate. Oupi Story 2 Como causé que mi padrastro no tuviera contacto con una hermana. Esto sucedió hace casi 9 años. Antes del Día de Acción de Gracias vivo con mi padrastro y mi mamá, al lado de su. La ve a la hija de mi hermana, que tenía 2 años en ese momento, la hermana de mi padrastro, Hnsa, había venido desde donde vivía para el Día de Acción de Gracias, pero nadie sabía que ella estaba allí todavía. Acosté a mi sobrina a dormir una siesta y quería mantenerlo en silencio para que pudiera dormir. Lo que supe es que escuché a 2 niños monstruosos de Hnsa que tenían 18 años en ese momento subiendo por las puertas, incluso cubrieron a mi dulce perro para hacerla. Apártate de su camino, estaban haciendo mucho ruido, así que los encontré en la puerta y les dije que regresaran a la casa de su abuela. Pensé en nada más sobre esto hasta que mi sobrina se despertó y revisé mi Facebook. Hnsa había publicado un mensaje desagradable sobre cómo les había gritado a sus bebés. También dijo que estaba cansada de que trataran a sus bebés como hijastros pelirrojos. Si alguien es tratado de esa manera en esta familia somos yo y mis. Esta es otra historia con la que también amenazó. Patéame el trasero cuando mi padrastro llegó a casa ese día. Le conté lo sucedido y le mostré el mensaje de que estaba enojado y se fue para ir a hablar con ella. No sé qué se dijo todo, pero a ella y a sus bebés no se les permitía. A nuestra propiedad. Mi mamá también dijo que no quería verla hasta que ambos recibimos una disculpa de Hnsa. No hemos sabido nada de ella ya que también tienen un hermano menor y él se puso del lado de mi padrastro. Todas las funciones familiares están separadas, así que no lo hacemos. Tenemos que vernos actualizar esto. Una especie de actualización de mi publicación de hace un año. La actualización es que han pasado casi 9 años desde que esto sucedió y la mamá de mi padrastro y su hermano quieren que él se reconcilie con su hermana, mi mamá. Le dije que esto depende de él y que ella no se interpondrá en su. Pero ella y yo no permaneceremos en contacto hasta que recibamos una disculpa. El hermano de mi padrastro también dijo que la hermana cree que ella es la que merece la disculpa. Un rotundo no de mi padrastro, dijo que no mantendrá ningún contacto y una cosa que nadie en esta familia sabe es que cuando se publicó. Publicación en Facebook por primera vez imprimimos varias copias en caso de que necesitáramos evidencia si ella intentaba algo. Recientemente encontré las copias y las releí. Recuerdo estar asustada y confundida cuando vi las publicaciones. No sabía que ella estaba tan enojada conmigo y también tenía miedo de que viniera a mi casa y hiciera algo. También tenía mi sobrina que solo tenía 3 años en ese momento conmigo. No puedo creer que ella piense que merece la disculpa cuando todo esto comenzó porque le dije a sus hijos que regresaran a la casa de la abuela, luego ella entra en Facebook y amenaza con patearme el trasero. Nunca me lo preguntó. ¿Por qué los? A casa o incluso si pudieran venir en primer lugar,
la única disculpa que recibirá de mí es que lamento no haber podido tomarse el tiempo para llamarme para ver si estaba bien para sus hijos. Venir a mi casa y lamento que después de que sus hijos patearon a mi perro que nunca escuchó a un alma en vida los envié de regreso. Lo siento porque mi sobrina era tan pequeña y sus hijos estaban jugando duro. No me siento cómodo con que jueguen con ella, no es una gran actualización, pero necesitaba desahogarme un poco porque tu padrastro hizo lo correcto. Me gusta el hecho de que te defendió contra su hermana, que por cierto. Como una pesadilla. Me preguntaba cómo ella crió a sus hijos diciendo que no sentían ningún remordimiento cuando pateaban a un perro solo para pasarlo. ¿Quién hace eso y quién en la tierra todavía llama bebés a un niño de 10 años y a un niño de 8? Espero que los niños crezcan y sean mejores humanos. Pero el tipo de madre que tienen, sus posibilidades son muy escasas. Tus padres tenían razón al ponerse de tu lado y exigir una disculpa de tu tía madrastra, especialmente después de la publicación que hizo en Facebook sobre patearte el trasero. Entiendo por qué te habría asustado. En ese entonces ella es tóxica y apuesto a que es alivio que ustedes no hayan tenido que interactuar con ella todo este tiempo y hasta que ella realmente se disculpe con ustedes deberían mantenerse firmes y permanecer sin contacto ahora para algunos comentarios. Siempre me deja boquiabierto cuando los padres no disciplinan a sus hijos y luego se sorprenden. Te digo que el resto del mundo no es tolerante con sus monstruos como ellos. Patearon a tu perro. Dios mío, me resultaría difícil no regañar a sus padres. ¿Sabes cómo les ha ido a los niños después de 9 años de su derecho? No puedo imaginar que su comportamiento haya mejorado. Ah, y casi golpeo a un niño que solo amenazó con golpear a mí. Música.